Bienvenidos al programa de capacitación continua de la editorial Jugando Aprendo. Mi nombre es André Álvarez. En el video anterior trabajamos temas referentes a el entorno como medio de aprendizaje. Realizando una retroalimentación, analizamos los temas como los personajes de María Montessori y Lev Vygotsky, que se enfocaron en desarrollar los entornos de aprendizaje como medios también de conocimiento y adquisición de nuevos hábitos y habilidades. En el siguiente video vamos a analizar el tema valores y hábitos, construyendo una cultura de paz. Sin más preámbulo, iniciemos. Los valores. Iniciamos describiendo los valores como el conjunto de principios y virtudes que destacan a un ser humano o a un grupo social. Mencionamos que estos valores son desarrollados en la vida diaria, desde la infancia hasta las etapas posteriores como la etapa adulta y la vejez. Los valores nos identifican, ya que como mencionamos son cualidades que nos hacen diferentes a los demás y que por lo regular aprendemos en el hogar y desarrollamos en nuestros centros educativos. Los valores determinan conductas y establecen un parámetro entre el bien y el mal. En otras palabras, los valores definen los pensamientos de las cosas que tengamos y de cómo afrontamos las situaciones de la vida. También es importante mencionar que cada persona tiene una escala distinta de valores. Por lo tanto, lo que para una persona es bueno, para otra persona puede resultar malo y viceversa. Según sus principios, cada persona actuará de distinta forma durante una situación determinada. Pero lo que se pretende es realizar y llevar a cabo una convivencia en armonía. Esto quiere decir que si cada individuo le da distinta importancia a los valores, entonces cada uno tendrá su propia perspectiva durante el proceso de su vida. Como ejemplo, podemos mencionar que en un grupo de personas el valor común es la amistad, pero para algunos será más importante la tolerancia, mientras que para otros será más importante la confianza y la honestidad. Es decir, que todos los valores son importantes, pero cada individuo tiene su propia perspectiva. Los primeros valores son los que se enseñan en nuestras familias. Por ejemplo, el amor, el respeto, la gratitud y la responsabilidad. Posteriormente, en la medida que nos integramos a la sociedad, en el caso de los niños y las niñas, adquieren y aprenden nuevos valores. Por ejemplo, la convivencia, y van a desarrollar por medio de ellas los valores importantes como conductas éticas, conductas sociales y valores culturales que complementen la lista de virtudes y cualidades que ya poseen en el hogar. Entonces mencionamos a dos contextos: el contexto de la familia, en donde se inculcan los primeros valores, y el contexto de los centros educativos, en donde sin duda refuerzan esos valores aprendidos y también, por qué no decirlo, aprenden otros valores distintos. Mencionando la clasificación de los valores, existe una amplia clasificación de estos mismos y podemos mencionarlas desde distintos enfoques. En el primer enfoque lo mencionamos desde el contexto en que se aprenden. Mencionamos anteriormente la familia y acá podemos también agregar que se interpretan y se aprenden también creencias y costumbres que se enseñan en el hogar. En otras palabras, aparte de los valores, también son importantes las creencias de todo tipo y las costumbres principalmente culturales, que en otras palabras también se interpretan como valores. Y estos valores en la familia van enseñándose y se transmiten de generación en generación. En la familia todos los miembros aprenden desde la base del amor, la unidad, el respeto y el sentido de pertenencia a unir los lazos entre ellos mismos. Los valores son de gran importancia porque constituyen la base de toda familia y posteriormente la base de toda la sociedad. En el segundo escalón del tipo de valores encontramos los valores morales, que son un conjunto de normas que básicamente establecen la conducta y las costumbres aceptadas desde el punto de vista cultural y social. En otras palabras, estos valores buscan mantener un equilibrio entre el bien y el mal y que la sociedad se desarrolle de una forma pacífica, dialogando y resolviendo sus problemas mediante él.
hablando, dialogando y también construyendo una nueva sociedad incluyente para todos. En conclusión, los valores morales establecen las líneas o los parámetros entre el bien y el mal, las conductas socialmente aceptadas. En el siguiente escalón de los valores encontramos los valores éticos, que también determinan las conductas de los individuos, pero podemos mencionar que se especifica muchas veces en el ámbito profesional. Los valores éticos también tienen un lazo fuerte con los valores morales porque son socialmente aceptados. Dentro de estos valores podemos mencionar la integridad y como ejemplo un médico que cumple a cabalidad sus funciones atendiendo a todas las personas, no importando su origen étnico ni su origen geográfico, es decir, atendiendo a todos sin ninguna distinción y sin ninguna restricción. Puede ser un ejemplo de valores éticos. De otro ejemplo de valores éticos podría mencionar un docente que también realiza sus funciones de forma excelente, de una forma dinámica y que cumple con lo establecido. Estos valores muchas veces no son cumplidos, pero deben cumplirse para crear también un clima agradable y la construcción de una sociedad incluyente. Mencionamos también los valores universales, que al hablar de universales nos referimos que son aplicados básicamente en todas las sociedades, en todos los países, y hablando de nuestro país, Guatemala, en todas las comunidades. Abarcan todas las cualidades y principios que se consideran y se reconocen como positivos y correctos por todas las personas. Es decir, que estos valores tienen relación directa con los valores morales y éticos. Son llamados universales porque se aplican en toda la sociedad y las conductas permiten también desarrollar una convivencia amable y de doble vía. Y siguiendo con el tema, los valores humanos, que se refiere también a toda la inclusión que debe existir en la sociedad y que no debe existir ningún tipo de limitante para otorgar o para desarrollar esos valores. Mencionamos también que no deben existir barreras culturales, religiosas o de otra índole, ya que todo ser humano posee una identidad la cual debe ser respetada y parte de los valores es eso, darle lugar a las otras personas y saber que todos somos importantes. Algunos valores humanos importantes y sobresalientes son la solidaridad y la libertad. Valores culturales. Los valores culturales son el conjunto de creencias, costumbres, idiomas o tradiciones que también le dan una identidad propia y le dan unos rasgos diferentes a los grupos sociales que existen en las comunidades. Por ejemplo, en nuestro mismo país, las creencias son diversas y las tradiciones también, porque es una sociedad multiétnica y pluricultural, lo que hace que los valores sigan creciendo y sean diferentes todos unos de los otros. Sin embargo, las personas, aunque posean distintos valores culturales, deben respetar los valores de otras personas. Todos somos libres de vivir una identidad y de sentirnos orgullosos de ellas. Ahora que hemos hecho un pequeño recorrido de los tipos de valores, viéndolos desde el punto de vista de lo social, hacemos referencia también a que todos tienen en común el desarrollo de las personas, la libertad, la igualdad y la fraternidad, los principios que se involucran en los fundamentos de la sociedad. Las personas pueden desarrollar sus habilidades mediante compartir con otros seres humanos. En el caso de los niños y las niñas, es importante que reforcemos los valores en ellos, ya que la convivencia diaria hará que crezcan y también que sea un contexto adecuado para aprender nuevas habilidades, siempre en el marco de los valores. En conclusión, podemos mencionar que los valores son cualidades, son principios que le dan a la persona una identidad propia de lo que es en la sociedad y de poder desarrollarse adecuadamente sin ninguna limitante. Es tarea de los padres y de los docentes reforzar esos valores que le darán no solo durante la infancia, sino
que durante toda su vida las herramientas para poder socializar de una manera adecuada, siendo empático, tolerante, respetuoso y responsable. Como mencionamos en nuestro anterior video, el contexto influye en el desarrollo de habilidades de las personas. Entonces, si lo enlazamos con este nuevo tema de los valores, podemos también determinar que el contexto, más allá de la familia, influye en el aprendizaje de valores que nosotros poseamos. Aparte de la escuela y la familia, el contexto, digamos la sociedad, influye en el tipo de valores que adquiramos para después replicarlos en esas mismas comunidades o sociedades. Los valores nos ayudan a entender las conductas del ser humano, porque sabemos que si los niños no poseen los valores, entonces un proceso que no se cumplió. En el caso de los padres, quizá no estén inculcando los valores en sus hijos. Algunos de los principales valores individualmente son el respeto. El respeto se basa en la capacidad de apreciar y valorar a las demás personas. En el caso de los niños y las niñas, el respeto se refleja en el momento de poder darle valor a la integridad de los otros niños y niñas. En otras palabras, que el respeto, que en ocasiones es difícil de definirse, básicamente es la capacidad de poder interactuar con los demás, dándole un valor importante a las ideas, a los pensamientos y a las costumbres de las otras personas. Ese es el respeto y es uno de los principales valores para poder actuar adecuadamente en la sociedad. Es importante mencionar que el respeto debe ser de doble vía, es decir, que los niños y las niñas manejen la misma sinceridad y el mismo trato entre ellos, para que no sea una relación no equilibrada. El siguiente valor es la libertad, que se refiere a realizar acciones diversas dentro del marco de las normas, es decir, que podemos realizar todo siempre y cuando no afectemos la integridad de las demás personas. Es importante mencionarles a los niños y a las niñas que ellos tienen libertad, pero que esa libertad no se refiere a hacer todas las cosas sin normas. Es decir, que dentro de la misma libertad existen normas y reglas que regulan el comportamiento del ser humano y que en general, más allá de la escuela, en la sociedad existen también normas de convivencia que se basan en nuestro anterior valor, el respeto. La libertad se traduce en un derecho fundamental de todas las personas que también es un valor. Entonces, notamos que la libertad es un valor, pero más allá de ser un valor, también es un derecho que no se le puede negar a ningún ser humano. Hoy en día somos libres y es un valor importante. A través del tiempo, en muchas sociedades la libertad era un valor no respetado, existiendo la esclavitud y existiendo muchas otras situaciones que denigraban a muchos seres humanos de muchas etnias o grupos sociales. El siguiente valor es la responsabilidad, que se traduce como estar cumpliendo o cumplir a cabalidad con las tareas designadas o las responsabilidades adquiridas. La responsabilidad es un valor que se aprende en casa realizando pequeñas tareas y que se refuerza en la escuela también, desarrollando todo lo indicado por el instructor o la orientadora o en este caso los docentes. Una manera importante de inculcar la responsabilidad en los niños y las niñas es determinar y delegar funciones a cada uno para que las cumplan en la medida de sus posibilidades, tareas pequeñas y tareas cortas, y a través de ellas podrán adquirir este valor. La responsabilidad es importante aprenderla en las primeras etapas, porque será un valor que sin duda de gran utilidad estará presente durante toda nuestra vida. La responsabilidad es fundamental para el desarrollo de las relaciones sociales. Otro aspecto importante de la responsabilidad es también actuar de una manera adecuada, haciéndonos siempre responsables de nuestras propias decisiones y asumir las consecuencias positivas o negativas.
Un valor también fundamental es la justicia, que se traduce como la búsqueda del equilibrio en la convivencia y que muchos autores citan como darle a cada individuo lo que merece o lo que sus consecuencias también le han hecho adquirir. En otras palabras, la justicia podemos enlazarla con la igualdad, tratar a todas las personas por igual y en el caso de los docentes, a los niños darles el sentido de la justicia, de desarrollar esas cualidades para que todos tengan una visión amplia de que toda decisión u acción tiene una consecuencia. Estos valores también son asociados a nivel comunidad, a nivel país, en donde muchas veces se notan casos de injusticia, pero que trabajándolos desde las aulas, los niños y las niñas pueden también tener un amplio criterio y poder determinar en situaciones diversas cuándo se está cometiendo una injusticia y cuándo se está siendo justo. Así que es importante promoverlo. Nuestro siguiente valor es la tolerancia, que se basa en la aceptación de la diversidad cultural, étnica, de género y es importante para generar un clima adecuado y un clima que promueva también la paz. La tolerancia tiene relación directa con el respeto, es decir, poder también valorar las opiniones de los demás. Es un valor que en ciertos momentos puede llevar o puede desviarse, porque la tolerancia tampoco quiere decir que las personas puedan realizar cualquier situación sin consecuencias, sino más bien la tolerancia hace énfasis en el respeto hacia las características individuales de todos los niños y las niñas. Y más allá de eso, el respeto hacia la integridad de todos los seres humanos. Un valor más es la honestidad, que se refiere a procurar mantener la integridad mediante la verdad, es decir, en toda situación procurar decir la verdad para poder ser transparente en los pensamientos, en las expresiones y sobre todo en las acciones. Una forma importante de promover la honestidad en los niños y las niñas es el ejemplo, ya que si los padres mencionan mentiras delante de sus hijos, muy seguramente los niños y las niñas también van a replicar esos comportamientos y para ellos va a ser muy común decir mentiras, ya que el ejemplo de sus padres eso les ha reflejado. También en los centros educativos debemos promover la verdad ante todas las cosas, aún en situaciones que puedan ser dificultosas o incómodas para los niños y las niñas. Un valor más también es la empatía, que se refiere a la cualidad de ser capaz de ponerse en el lugar de las otras personas. Es un valor muy interesante, ya que en los niños y en las niñas es importante promover que se pongan en el lugar de los otros niños para saber por un momento qué situaciones están pasando y no caer en la práctica de antivalores. Una idea principal de la empatía es tratar a los demás como me gustaría que me trataran a mí. Esa es una idea principal que refleja la importancia de la empatía y de tratar a todos con el respeto debido. Después de hablar de las características de algunos valores, podemos mencionar también que existe una crisis de esos mismos valores, que actualmente esta crisis afecta todos los contextos y sectores de nuestra sociedad, desde la familia, en donde muchas veces no se cumple la función de enseñar e inculcar los valores, por el contrario, se inculcan o se enseñan indirectamente los antivalores, que eso se replica en los centros educativos, en donde por la misma falta de valores es muy difícil promoverlos en edades estudiantiles. Sin embargo, es tarea docente realizar el esfuerzo por inculcar esos valores. Y en la misma sociedad, en donde día con día vemos problemáticas sociales como delincuencia y violencia que aterrorizan a la población, pero es originada por la falta de valores. La desintegración familiar, la economía y otros problemas son causa de la crisis de valores, que esta puede conducir a una problemática aún más grande y dañina para la convivencia. Algunos antivalores
comunes lamentablemente son el irrespeto, la injusticia, el egoísmo y el odio. Antivalores que lamentablemente no dejan nada bueno en nuestros niños y niñas y que solo siembran también cosas negativas para nuestros futuros ciudadanos. Ahora hablaremos un poco respecto a los hábitos. El filósofo griego Aristóteles mencionaba una frase muy interesante. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, más bien es un hábito. Esta frase muy profunda nos hace reflexionar respecto a la importancia de los hábitos. Respecto también a que todo ser humano es capaz de poder realizar sus propios hábitos y poder modificarlos, aunque eso sin duda requiere una gran fuerza de voluntad. Esta frase también refleja el valor que tienen los hábitos para el desarrollo de una vida adecuada y sobre todo de una infancia muy feliz. Los hábitos básicamente son conductas que repetimos muchas veces hasta que forman parte de nuestras actividades diarias. Indirectamente, muchos hábitos también se inculcan o se aprenden de forma casi automática, es decir, que hoy en día de tanta repetición realizamos sin darnos cuenta. De esta manera, luego de un tiempo, los hábitos se vuelven también automáticos. Lo interesante es que cada persona, como mencionamos anteriormente, tiene la capacidad de cambiar sus hábitos, pero con una fuerza de voluntad muy grande. Como todo en la vida, existen hábitos buenos y malos. Un ejemplo de un buen hábito puede ser cuidar la alimentación y realizar ejercicio diariamente. Seguramente al principio será una práctica muy difícil, pero mediante pasen los días será una práctica mucho más fácil y hasta agradable, porque sentiremos los cambios en nuestro cuerpo y cuando pasen muchos días y semanas, ese hábito formará parte de nosotros, hasta el punto que será una actividad que disfrutemos. Un ejemplo de también un hábito negativo puede ser la alimentación inadecuada, consumir alimentos o sustancias que a la larga nos dañen y podamos tener consecuencias. Otro ejemplo también de hábito negativo puede ser el desvelo, en donde los niños y las niñas no tienen un horario establecido para poder dormir y descansar, y esto tiene consecuencias negativas. Al pasar muchos días, los niños seguirán desvelándose y tendrán consecuencias al día siguiente al no querer levantarse para ir al centro educativo o quedarse dormidos en clase. Entonces, vemos que todos los hábitos positivos o negativos tienen consecuencias de la misma forma, positivas o negativas. También puede llegar a determinar los hábitos saludables porque podemos a través de las prácticas inculcar nuevos. Es decir, que las personas coinciden en que los hábitos pueden trabajarse poco a poco y muchos científicos hacen énfasis también en que estos hábitos son adquiridos y también pueden ser modificados. En un campo más profundo encontramos grandes virtudes en los ámbitos o los hábitos también importantes positivos, enlazándolo con los valores como la prudencia, la justicia, la fortaleza y por supuesto la templanza. Es una característica importante que los valores también pueden llegar a ser hábitos y a poder cultivarse. La práctica de buenos hábitos contribuye a mejorar nuestro estilo de vida, sobre todo influir positivamente en nuestros pensamientos y en la convivencia que tengamos con las demás personas. Por medio de nuestro ejemplo, en el caso de los docentes y también de los padres, los niños y niñas pueden adoptar costumbres que beneficien a su vida. Por el contrario, los hábitos negativos también pueden generar daño a nuestra vida y, por supuesto, son adquiridos y aprendidos en los hogares a través de la imitación. Es importante entonces, con el ejemplo, procurar realizar y practicar nuevos hábitos y también buenos hábitos para que los niños puedan replicar esos comportamientos día con día. La Real Academia Española define los hábitos como los modos especiales de proceder o conducirse por repetición de actos iguales o semejantes, originados por tendencias intuitivas. En otras palabras, la repetición es clave para la formación de hábitos.
Charles Duhigg, en su libro El poder de los hábitos, llama fragmentación al proceso mediante el cual se crean los hábitos. En otras palabras, cada día realizamos acciones como cepillarnos los dientes o amarrar las cintas o correas de nuestros zapatos que se convierten en acciones comunes, pero que en el inicio, cuando lo aprendimos, fue sumamente difícil. Utilizando el ejemplo de aprender a amarrarse las cintas de los zapatos o las correas, imaginemos a un niño que no lo puede hacer aún, pero con la constancia y la repetición algún día lo aprenderá. Y si también analizamos el ejemplo de un niño o una niña aún más pequeños, notaremos que no pueden sujetar un lápiz, por ejemplo. Entonces, con la medida de las instrucciones de su docente y la repetición, la práctica, poco a poco harán que este niño o niña pueda adquirir el hábito de sujetar adecuadamente su lápiz para poder escribir de una manera correcta. Los hábitos son importantes en el momento en que podamos practicarlos. Una práctica o una acción que no se realice constantemente no puede definirse como un hábito, ya que se corta el proceso y necesitamos de esa repetición continua para poder aprender y establecerlo en nuestro cerebro. Los hábitos permiten dejar de pensar en conductas básicas como caminar y enfocarnos en actividades nuevas. En otras palabras, otro ejemplo, una persona que hoy en día pueda manejar y conducirse en bicicleta en algún momento representó una tarea muy difícil al aprender. Quizá hubieron caídas y seguramente hubieron momentos de frustración en donde la persona o el individuo no podía aprender. Sin embargo, a través de la constancia se formó un hábito y hoy en día esta persona puede manejar adecuadamente una bicicleta sin mayor riesgo. Puede conducirse adecuadamente por diversos caminos y en la mente no tiene que estar pensando en cómo utilizarla, porque hasta cierto punto se formó el hábito y se formó una especie de intuición en el ser humano. Es muy interesante pensar en todos estos ejemplos de actividades que realizamos día con día, ya que son hábitos que en algún momento tampoco podemos ya pensar o no pensamos en ellos. Lo realizamos de una forma automática a través de la misma práctica. Respecto a esto, la investigadora y profesora estadounidense Anna Gabriel aduce la parte del cerebro llamada cuerpo estriado que se encuentra en los ganglios basales. En este caso es importante mencionar que después de realizar algunos experimentos con monos, determinó que en la medida que se repetían ciertas acciones, como girar a la derecha, la activación de las neuronas en el cuerpo estriado cambiaban. En otras palabras, cuando adquirían un hábito nuevo, los animales realizaban la acción automáticamente, similar en el caso de los seres humanos. Algunos ejemplos de hábitos positivos a inculcar en los niños y niñas son cepillarse los dientes, tener horarios establecidos para alimentarse y realizar actividades de recreación, específicamente de ejercicio. Esto ayudará a llevar un estilo de vida adecuado y también saludable. Recordemos que los malos hábitos en las niñas y en los niños pueden producir o ocasionar problemas graves que les afecten durante toda su vida. Por esta razón, es necesario que los padres de familia y los educadores estén atentos e intervengan a tiempo para modificarlos. Durante la infancia, como lo hemos mencionado, en muchas ocasiones se repiten los comportamientos. En conclusión, los hábitos negativos que los niños posean hoy en día son reflejo de lo que en su hogar han aprendido. Algunos hábitos negativos frecuentes son desvelarse o dormir poco, tener una alimentación poco saludable, mencionar o decir groserías y también no tener una higiene adecuada, lo cual se puede modificar poco a poco y mediante la orientación y la práctica. Mencionando los dos aspectos y temas importantes de los valores y los hábitos, nos vamos a centrar en un tema de igual forma importante y fundamental y trataremos de encontrar la relación entre esos dos temas mencionados y este nuevo tema, que es la cultura de paz. La cultura de paz se define como el conjunto de actitudes, actividades y comportamientos que rechazan la violencia y promueven, por supuesto, el diálogo
como medio para llegar a acuerdos y evitar conflictos. En otras palabras, buscan establecer condiciones que provoquen y promuevan una convivencia tranquila, una convivencia pacífica. Aquí es el momento en donde se integran los valores y los buenos hábitos para lograr una buena cultura de paz. En otras palabras, cada individuo, cada persona va a inculcar y va también a reflejar los buenos valores que posee. Uniendo a todos los individuos de una comunidad o un país, definitivamente se notará el cambio y la promoción de una cultura de paz. Esta convivencia, como todo, inicia en la familia, en donde los niños aprenden también cómo dirigirse hacia las demás personas. Si un hogar tiene o prevalece la violencia, muy seguramente los niños van a actuar de esa forma, replicando los comportamientos como anteriormente lo hemos mencionado. En otras palabras, si un hogar es violento, hay altas probabilidades de que el niño pueda replicar esas conductas y esos antivalores. Ahora bien, a nivel sociedad puede prevalecer la violencia y delincuencia cuando los valores no están bien enraizados, haciendo énfasis en la crisis que mencionamos durante el transcurso de este video. Por el contrario, una familia donde prevalezca el respeto y el amor también dará a la sociedad buenas personas que se conviertan y se transformen en buenos ciudadanos y que aporten lo mejor de sí para generar ese clima de confianza que todas las personas deseamos. La evolución de la cultura de paz en nuestro país ha sido compleja y hasta cierto punto lenta. Recordemos que Guatemala vivió un conflicto armado interno que duró 36 años, en los cuales muchas personas desaparecieron y muchas personas fallecieron a causa de asesinatos y de muchas violaciones a los derechos humanos. Fueron 36 años de atraso en los que seguramente Guatemala, como país y como sociedad, pudo avanzar y mejorar en aspectos como la salud, el acceso a la educación y otros elementos importantes que fortalecen también la cultura de paz. Lastimosamente, durante esos años se generó violencia y también faltas de todo tipo hacia la integridad de las personas. Afortunadamente, después de muchos esfuerzos, el 29 de diciembre de 1996 se firmaron los acuerdos de paz, bajo el lema Paz firme y duradera. Esto significó un cambio para nuestro país, ya que a partir de ese momento se inició con la construcción de una sociedad más incluyente y democrática. Un punto importante de aclarar en la cultura de paz es la violencia, que en cuanto a la ausencia de violencia es un sinónimo de paz. En otras palabras más profundas, que no exista guerra en una sociedad no quiere decir que necesariamente exista paz, ya que en nuestra sociedad hoy en día no existe una guerra como tal declarada. Sin embargo, existen símbolos de violencia y de desigualdades como la pobreza, la falta de educación y otros elementos. Entonces, en conclusión, la cultura de paz va más allá de la ausencia de guerra. La cultura de paz es una forma de vida en donde se integra a todos los ciudadanos y ciudadanas sin ningún tipo de restricción. Algunos de los acuerdos de paz integrados y firmados en 1996 fueron y se enfocaron en los derechos humanos, la identidad de los derechos y los pueblos indígenas, el fin o el cese al fuego y el no uso de las armas, el fortalecimiento de los procesos electorales y el acceso a la educación y sector salud. Además, podemos mencionar la promoción de fuentes de empleo y la promoción de fuentes para establecer y garantizar una vida digna a las personas. Las características de la cultura de paz son diversas. Vamos a mencionar algunas y explicar las situaciones en donde pueden desarrollarse. La primera, la igualdad de género. La igualdad de género es uno de los grandes retos de las sociedades actuales que están incluidas dentro de la democracia de cada país. Uno de los grandes objetivos de la cultura de paz es garantizar la igualdad de género, promoviendo la participación de las mujeres en ámbitos políticos, en ámbitos económicos y en los ámbitos culturales. Además,
pretende eliminar todo tipo de violencia y discriminación hacia la mujer. Pero es importante mencionar que dentro de la igualdad y equidad de género también son importantes los derechos de los hombres. Para poder tener una verdadera equidad, los derechos de las mujeres y de los hombres deben ser respetados. Respecto a este tema, es fundamental inculcar a los niños y las niñas las ideas de la igualdad de género, no haciendo distinción de ningún tipo dentro de nuestros salones de clases y promoviendo también la participación de niños y niñas sin ninguna restricción o etiqueta social, aclarando que todos tenemos las mismas oportunidades y tenemos los mismos derechos en nivel social y en nivel educativo, en el caso de nuestro colegio o escuela. En conclusión, la igualdad de género pretende garantizar los derechos igualitarios y equitativos entre hombres y mujeres, niños y niñas, sin importar la edad o el lugar de procedencia. Otro de los grandes ejes para promover la cultura de paz es también promover la participación democrática. Este elemento integra la práctica de valores fundamentales como el derecho a elegir y ser electo, el derecho a expresar las ideas y el derecho a vivir en libertad. Recordemos que según nuestras leyes, un ciudadano se toma en cuenta de Guatemala desde los 18 años, pero también nuestros niños y niñas poseen derechos fundamentales que no se les pueden negar y que son parte de la misma ciudadanía y el fortalecimiento democrático. Un eje más es la promoción de la comprensión a nivel social. Esto quiere decir procurar y promover la erradicación de los conflictos mediante el diálogo a nivel familiar, escolar y social. También es importante mencionar que dentro de la comprensión se manejan valores como la tolerancia, el respeto, la responsabilidad y la dignidad de cada persona, mediante también la empatía. Es importante recordar que dentro de los libros de nuestra editorial mencionamos y aclaramos identificando en cada página del libro algunos valores que se detallan a través de un icono específico. Después de analizar estos tres temas importantes, los valores, los hábitos y la cultura de paz, mencionaremos algunas actividades y recomendaciones que pueden ser útiles para utilizar con los niños y las niñas. La primera recomendación es la utilización de la agenda escolar. Dentro de nuestra editorial nos preocupamos por los valores, es por eso que en cada mes del año se incluye un valor el cual puede ser desarrollado con los niños y las niñas, realizando también actividades unificadas con los temas que analizamos en el video anterior de los entornos como medio de aprendizaje. Además de los valores integrados en cada mes, como mencionamos anteriormente, algunas páginas del libro están identificadas con iconos y también se pueden trabajar valores durante los días y semanas y periodos en general de clase. Además, podemos utilizar algunos cuentos o historias que sean útiles para poder desarrollar valores y reflejar la importancia de la cultura de paz en nuestra sociedad guatemalteca. Nuestra segunda actividad es la receta para la paz. Esta actividad consiste en que los niños y las niñas utilicen las pequeñas tarjetas de nuestra cajita Montessori con el nombre de un valor. Por ejemplo, la tolerancia, el respeto, la honestidad, humildad y gratitud. Las tarjetitas de distintas formas, como personas y otros elementos, son enlazadas con los valores. Por ejemplo, si una persona está dentro de la tarjetita, el niño puede enlazar a esta tarjeta de la persona con el valor de la responsabilidad. Después de eso, cada uno, con la ayuda del orientador o la orientadora, depositará en un recipiente sus tarjetitas y mientras mencionamos el nombre de cada valor, mezclaremos cada uno de ellos. Al finalizar, reflexionaremos sobre la importancia de los valores para construir una cultura de paz, haciendo énfasis en la importancia también de que todos podemos aportar nuestros pensamientos, además de la importancia de nuestras acciones diarias. La receta para la paz tiene como objetivo que los niños identifiquen
los valores importantes para una sana convivencia y que identifiquen también el verdadero significado de la paz. Dentro de la integración de esta actividad con los temas y contenidos de nuestros libros, mencionamos algunos contenidos importantes, como las normas de cortesía, los valores mismos que podemos desarrollar dentro de nuestras páginas de los libros. Otra actividad importante es el diálogo creativo. Esta técnica busca, por medio de fomentar valores como la empatía, la tolerancia y el respeto, buscar alternativas para crear diálogos y estos diálogos construir una convivencia pacífica. Desarrollamos a través de esto las habilidades comunicativas, principalmente aprender a escuchar atentamente y aprender a expresar nuestras ideas de una forma respetuosa y adecuada. Para realizar esta actividad, primero debemos elegir un tema de interés para los niños y niñas, por ejemplo, la importancia de los hábitos de higiene. Podemos aprovechar el entorno y sentarnos en el suelo o activar alguna situación de nuestro entorno de aprendizaje, trabajar en el patio o algunas otras ideas que nos permitan cambiar también la mecánica de la clase. Otra idea es sentarnos en forma circular o unir las mesas. Otra buena idea es indicar a los niños y niñas que lleven una fruta o verdura al colegio. Esto será útil para propiciar un diálogo en el cual cada estudiante expresará las ventajas de lavar las frutas y verduras antes de consumirlas o cocinarlas. Esta actividad nos enseña que por medio de las palabras y de la comunicación podemos desarrollar la tolerancia y respetar las distintas ideas, ya que para algunos niños las medidas de higiene son diferentes que para otros y cada uno lo enfocará según sus propias vivencias y aprendizaje empírico. Además de los temas mencionados, también podemos integrar en esta actividad otros temas, los contenidos de nuestros libros, como las normas de cortesía, la comida típica, los alimentos, las vitaminas, los minerales, la olla nutricional y sus elementos, la comida saludable y, por supuesto, las normas de convivencia. Todos estos temas podemos encontrarlos dentro de nuestros libros y poder desarrollarlos de una manera distinta y sobre todo creativa. Para terminar con esta capacitación, recordaremos paso a paso los temas que hemos visto en el transcurso de la misma. Iniciamos con el tema de los valores, la clasificación de los valores, identificamos cada uno de los tipos y los más importantes, haciendo énfasis en el respeto, la responsabilidad, la empatía y otros valores significativos a nivel social y a nivel individual. También mencionamos y analizamos que existe actualmente una crisis de valores definitivamente que está afectando a todos los entornos de nuestra sociedad, que nace principalmente en la familia. Cambiando de los temas, analizamos también la diferencia entre hábitos positivos y negativos y cómo estos pueden construirse a través de una repetición orientada adecuadamente por los padres o docentes. Mencionamos también la parte importante de nuestra capacitación, la cultura de paz, que a través del tiempo vivimos en un conflicto que en el año 1996 se terminó gracias a la firma de los acuerdos de paz y que hoy en día todavía la paz sigue evolucionando, es decir, seguimos construyendo una sociedad democrática y es importante que los niños y las niñas aprendan desde las edades tempranas la importancia de crear valores ciudadanos para después poder aplicarlos a nivel de sus comunidades o de su país y convertirse en líderes que también orienten a nuevas generaciones. Terminando con nuestra capacitación, analizamos las características de la cultura de paz. Mencionamos que la paz no solo es la ausencia de guerra, sino que existen otras problemáticas que son fundamentales abordarlas. Y por último, mencionamos las actividades sugeridas como poder mencionar y tratar de edificar una nueva cultura de paz en nuestra comunidad educativa a través principalmente del diálogo y de las buenas prácticas de valores. Ahora que ya hemos explorado
el tema de la construcción de la cultura de paz por medio de los valores y los hábitos, esta ruta es importante replicarla y trabajarla. Como mencionamos, una orientación pedagógica y adecuada. Mencionar también que es importante utilizar los materiales de nuestra editorial, como la cajita Montessori, y analizar cada tema que sin duda puede adaptarse a las actividades que hemos propuesto. Es un reto grande adaptar e integrar las actividades propuestas con los temas de nuestros libros. Realizamos y hacemos la invitación para que ustedes puedan llevarlo a cabo. En nuestro próximo video describiremos algunos proyectos e ideas complementarios para el programa de Medio Social y Natural. Nos vemos en la próxima.